Hoy hemos llegado al capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. Y esta segunda mitad está en los capítulos 11, 12 y 13 del Evangelio. Y nos relata toda esta segunda mitad del ministerio de Jesús en Galilea, que después de haber preparado a sus discípulos, Jesús empieza a caminar por diferentes lugares, enseñando y sanando. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Capítulo 11, versículo 1 y subsiguientes. Y sucedió que cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Juan, se refiere a Juan Bautista, Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y Jesús les respondió a los discípulos de Juan: Vayan y cuenten a Juan lo que ven y lo que oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y termina diciendo: y dichoso aquel que no halle escándalo en mí. Este relato de Juan Bautista no está en el Evangelio según San Marcos. En San Marcos solamente se relata el inicio y luego la historia de Juan con Herodes. Y aquí hay una hermosa bienaventuranza. Dice: y dichoso aquel que no halle escándalo en mí. Es una bienaventuranza dirigida a Juan Bautista. Bienaventuranza que es como un mensaje especial que Jesús le manda a Juan Bautista. Una palabra dice: y dichoso aquel que no haya escándalo en mí. No nos olvidemos que bienaventurado quiere decir dichoso. Entonces, bienaventurado aquel que no haya escándalo en mí. Y sigue: cuando estos se marchaban, los discípulos de Juan Bautista, se puso Jesús a hablar de Juan a la gente. Y les dice: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver si no? ¿Un hombre elegantemente vestido? Miren, los que visten elegante están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿a qué salieron? ¿A ver un profeta? Sí, yo les digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: He aquí que yo envío mi mensajero delante de ti, que preparará tu camino por delante de ti. Esta cita, que viene del libro de Malaquías en el capítulo 3, está usada por Jesús para referirse a Juan Bautista. Y esto es muy bello porque nos muestra qué es lo que Jesús pensaba de Juan Bautista. Muestra que quizás Juan Bautista, que había visto y había bautizado a Jesús, todavía no había comprendido que era el Mesías. Y es posible que Juan Bautista se sintiera fracasado de alguna manera al ver que Jesús era distinto. Jesús era distinto de Juan Bautista, pero no era contrario. Y seguramente su vida, la vida de Juan Bautista, fue un tormento al no darse cuenta de la importancia que tuvo su vida. Y por eso es que envía a sus discípulos para que el mismo Jesús le aclare su vida. Esto muestra su sufrimiento, pero Jesús no les responde directamente. Les dice: todo esto vayan y díganle a Juan Bautista, y que él mismo deduzca la respuesta. La fe está en creer, no en ver. Ahora,
La cita, esta cita que les digo que viene del libro de Malaquías, en el capítulo 3, dice: he aquí que yo envío mi mensajero delante de ti. Y cuando Jesús les dice que salieron a ver un profeta, y yo les digo más que un profeta, porque de él está escrito que envío mi mensajero. Y mensajero quiere decir ángel en griego, ángelo en griego. Y es en el idioma en que estaba escrito esto. Entonces, la palabra hebrea para ángel es, déjenme ver, es, que recuerde, ay, malak. La cita estuvo escrita en hebreo, que decía malak, traducido al griego, ángelos. Entonces Jesús les dice, no solo es un profeta, es un ángel, es el mensajero, el que va a preparar el camino para que yo pueda seguirlo. Es una hermosa frase de Jesús para Juan Bautista. Y dice, y vamos a siguiendo la lectura. En verdad les digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan Bautista. Ya, claro, aquí sin los discípulos de Juan, ya Jesús empieza a referirse y a hablar también de Juan dirigiéndose a la gente que estaba ahí y muestra su profunda admiración por Juan Bautista. Y lo máximo es llamarlo ángel. Y aquí dice, entre los nacidos de mujer no ha nacido uno mayor que Juan Bautista. Juan Bautista es para Jesús el hombre perfecto nacido de mujer. Pero después nos dice algo extraño, pero digamos algo más de esto. Esta idea, este testimonio de Jesús acerca de Juan Bautista, que en Juan, en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, da la idea de que Jesús mismo fue discípulo de Juan y que de él aprendió a bautizar, y por eso es que tiene esta especie de veneración. Jesús tiene una especie de veneración por Juan Bautista. Ahora, lo que sigue, dice, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Los seres, los seres angelicales, los que están cerca al trono de Dios, que nada tienen que ver con los seres humanos, son superiores a los seres humanos. Eso es lógico, eso es perfectamente entendible. Y aquí cuando Jesús dice, no ha habido nadie mayor nacido de mujer que Juan Bautista, dices la excelencia, pero cualquiera, el más pequeño de los servidores de Dios en el cielo, es mayor que él. Seguimos, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, pues todos los profetas, lo mismo que la ley hasta Juan, profetizaron. Y si quieren admitirlo, él es Elías, el que iba a venir. El que tenga oídos, que oiga. Violencia. Hay tres interpretaciones para esta palabra violencia. Una es la interpretación que es la de la violencia equivocada,
de los que quieren establecer el reino por las armas. Y esos eran los celotas en la época en que se escribió el Evangelio. Si esta interpretación es la correcta, esta frase debió haber sido escrita por Mateo cuando ya empezaron las persecuciones. Otra interpretación de la palabra violencia, de esta violencia, habla de la tiranía de las potencias demoníacas, que no quieren perder el dominio del mundo y más bien quieren obstaculizar la expansión del reino de Dios. Según esta interpretación, sí, el reino de Dios ahora mismo está siendo muy atacado por el enemigo y con violencia, porque estamos viendo destrucciones de iglesias, estamos viendo una danza de sacerdotes, de pastores, estamos viendo realmente mucha violencia que viene de parte del enemigo y que quiere impedir el crecimiento del reino de Dios. Pero la tercera interpretación se refiere a la santa violencia. Santa violencia. ¿Y qué significa esta santa violencia? Significa que para llegar al reino de Dios hay que cambiar violentamente. No violentos contra otras personas, no con armas, no con violencia física, sino cambiar con uno mismo, hacer que nuestra vida cambie violentamente, que cambie radicalmente, venciendo al mal para poder ser como Jesús. Esas son las tres interpretaciones que existen para la palabra violencia. Y dice, y si quieren admitirlo, él es Elías, esto está en el versículo 14, él es Elías, el que iba a venir, el que tenga oídos, que oiga. Los judíos estaban esperando la venida del Mesías, pero ellos decían que antes de la llegada del Mesías debería venir Elías. Elías fue llevado al cielo, no murió. Elías no murió. Elías fue llevado al cielo. La Biblia nos dice, fue llevado en un carro fuego. Fue llevado por Dios al cielo. Entonces, como la historia dice, la historia sagrada, la Biblia dice, que Elías no murió, los judíos estaban esperando la vuelta de Elías antes de la llegada del Mesías. Y por eso Jesús aquí les dice, y si quieren admitirlo, él, refiriéndose a Juan Bautista, él es Elías, el que había de venir. Jesús sigue con la alabanza a Juan Bautista y lo llama Elías. Elías, en todo el Antiguo Testamento, es decir, desde que aparece Elías, ha sido considerado por el pueblo judío como el más grande de los profetas, al que esperaban que regrese. Y aquí Jesús les dice, Él es Elías. Miren qué hermosa alabanza. Toda esta parte que hemos leído es realmente una hermosa alabanza de Jesús a Juan Bautista. Pero vamos a continuar. Versículo 16. Pero ¿con quién compararé a esta generación? Se parece a los chiquillos que sentados en las plazas se gritan unos a otros diciendo, hemos tocado la flauta y no han bailado. Les hemos entonado endechas y no os habéis lamentado. Parece que fuera un juego en grupos, de dos grupos de niños. Y Jesús
Dice, estos primeros niños, son los que dicen, hemos tocado la flauta y no han bailado. Y los segundos, hemos cantado canciones tristes, esas son las endechas, hemos cantado canciones tristes y ustedes no han llorado. Son dos grupos de niños que no se ponen de acuerdo. ¿Y a qué se refiere esto? Los profetas habían hablado de Jesús. Jesús estaba entre ellos. Y dice, hemos estado aquí, hemos tocado la flauta y no han bailado. He llegado aquí, he estado con ustedes, estoy con ustedes y ustedes no se alegran. Y a los otros se refiere, hemos cantado canciones tristes y no se han lamentado. Ahí está pensando ya en el futuro de este pueblo judío incrédulo. Y dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, ahí tienen a un comilón y a un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Y la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Realmente todos los seres humanos somos especiales. Vemos algo bueno y lo juzgamos siempre pensando mal. Esa es nuestra debilidad. Y eso es lo que les pasaba aquí. Lo vieron a Juan y le acusaban. Vieron a Jesús y le acusaban. Y realmente, esa es la historia de la humanidad. Y ahora viene el juzgamiento a las ciudades. En el capítulo 11, versículo 20, y dice, entonces se puso a maldecir a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. Y les dice, ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo hace que en Sayal y en Ceniza se habrían convertido. Por eso les digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿hasta el cielo te vas a encumbrar? Hasta el Hades te hundirás. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría hasta el día de hoy. Por eso les digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. Estas tres ciudades maldecidas por Jesús, que son Corazaín, Betsaida y Cafarnaúm, las tres están al norte de Galilea. Nazaret, Jerusalén están más al sur. Pero no nos olvidemos que en Cafarnaúm Jesús también había estado y muchas veces hizo su centro. Y no creyeron en los milagros de Jesús. Mateo interpreta la destrucción de estas ciudades que se produjo por los romanos como una maldición de Dios, por la falta de fe de los pobladores y que por eso fueron destruidas. Estas tres ciudades fueron totalmente destruidas en la época de los romanos. Y Mateo piensa que fue por esta maldición de Jesús que esas tres ciudades fueron destruidas. Ahora, Tiro y Sidón son dos ciudades paganas, más mediterráneas, no tan en la costa, digamos, pero más mediterráneas. Y estas dos ciudades que son paganas
Jesús les dice, el día del juicio habrá menos rigor para estas tierras. Y tú, Cafarnaúm, ¿hasta el cielo te vas a encumbrar? ¿Vas a ser tan soberbia? ¿Vas a estar tan llena de soberbia? Es un juicio duro de Jesús para aquellas ciudades en las que había predicado y hecho sus milagros. Ahora, Sodoma, si ustedes recuerdan, es la ciudad donde vivía Lot y que fue destruida. Y seguimos. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Bueno, esta alabanza de Jesús, que está en el versículo 26, 27, 25, 26, 27, algunos biblistas conciertan en decir que este pasaje es el más seguro referente a Jesús y le dan un título que es el cometa joánico en el cielo sinóptico. Esta frase, el cometa joánico en el cielo sinóptico, se refiere al Evangelio de Juan, que es casi lo único que hay de los sinópticos en el Evangelio según San Juan. En Juan, Dios casi nunca es mencionado. Parecería que Dios está, el Dios Padre está detrás de Jesús. En este pasaje es un Jesús al mismo nivel de Dios. Y esto es muy raro en los evangelios sinópticos. Muy raro. Y es tan profundamente teológica esta frase que es por eso que la consideran joánica, o sea, venida del Evangelio según San Juan. Y es el corazón del discurso y es el punto más alto del Evangelio de Mateo. Esta frase es divinizante. Es un Jesús sinóptico que tiene una sola frase, esta, que es una alabanza de Jesús a Dios. Es una oración de absoluta entrega de Jesús a Dios en una frase humilde y directa. Porque ¿qué dice? Dice, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y más adelante, sí, Padre, porque este ha sido tu beneplácito. Y la frase teológica, todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Ese todo se refiere al universo entero. Todo le ha sido entregado. Es una frase cristológica muy alta, no es trinitaria, pero es una de las tantas frases que se la considera como semilla para la futura Trinidad, para el inicio del desarrollo de la Trinidad, porque la Trinidad no está mencionada en ninguna parte de la Biblia, pero ya vamos a ver más adelante, cuando estudiemos Trinidad, cómo se fue desarrollando la idea de la Trinidad. Y esta frase es una de las que significa, es una de las que es semilla para el desarrollo de la Trinidad.
de la Trinidad y de la totalidad de la fe cristiana en realidad, ¿no? Porque aquí solo se ve al Padre y al Hijo, no hay Espíritu. Pero el Padre y el Hijo están al mismo nivel, lado a lado. Dios, uno solo. Dios Padre, Dios Hijo, pero Dios es uno solo, es una unidad. Y estas 4 frases son un cuarteto teológico que muestra, y esto es hermoso, muestra que Jesús es el canal perfecto y directo entre Dios y la humanidad. Es el perfecto revelador. Miren qué hermoso. En Jesús tenemos esa conexión directa con Dios. Esa conexión directa la tenemos con Dios a través de Jesús. Qué hermosura. Es una maravilla. Es bellísimo saber eso. Y ahora, de esta oración, de estas frases divinizantes que hemos visto de Jesús, Jesús baja y nos dice qué debemos hacer y cómo debemos ser. Versículo 28 dice, vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. El yugo está representando la existencia de Jesús en esta tierra y nuestra misma existencia en este mundo. Hay que ayudar a llevar el yugo entre dos. ¿Qué es el yugo? El yugo es esa madera con la que se unen a 2 bueyes para que puedan arar el campo. Ahora, claro, ya hay máquinas, pero esa idea de los 2 bueyes que llevan el yugo para arar el camino, para preparar el camino, eso es llevar el yugo entre 2. Yugo es esa madera. Y aquí Jesús dice, tomen sobre ustedes mi yugo. Entre ustedes y yo vamos a llevar el yugo. El peso que tenemos en esta vida, cada uno de nosotros. Si estamos con Jesús, Él nos va a ayudar a llevar ese yugo. Y eso es muy hermoso. Eso es muy hermoso porque sabemos que no estamos haciendo las cosas solos aquí en la tierra. Sabemos que es Jesús el que está con nosotros y todo lo que nosotros tenemos que llevar, ese yugo que nos resulta pesado, lo vamos a llevar con Jesús, juntos, no delante ni detrás, juntos. Y dice, y aprendan de mí que soy humilde y manso de corazón. No sean soberbios nunca. No sean soberbios, no sean violentos, no sean malos. Sean como yo y hallarán descanso en sus almas. Yo creo que con esto se completa la belleza de este capítulo que hemos leído. Mañana continuaremos con el capítulo 12.